Buenas noches, estimados amigos. Ahora que ya estamos en la cercanía del final del año, de este año, vamos a recordar nuestras costumbres de fin de año y esta forma de ser, esta forma de pensar, estas costumbres que hacemos gracias a nuestra cultura y a nuestra forma de ser en estos últimos días. Generalmente nosotros asociamos al año recordando todas las cosas que han pasado en este año y decimos que esperamos que el próximo año sea mejor. ¿Y qué es lo que hacemos al final del año? Vamos a destruir simbólicamente todas las cosas que nos han parecido mal. Vamos a quemarlas, vamos a escribir en un papelito, vamos a hacer un muñequito que simboliza este año malo que hemos tenido y lo vamos a quemar con la esperanza de que el próximo año sea bueno. En realidad, cuando hacemos estas reflexiones, estamos haciendo algo mal. ¿Por qué hacemos mal? Porque siempre esperamos que el mal que estuvo fuera se transforme en bien para nosotros. Pero no hay año malo, ni va a haber un año bueno. ¿Quiénes son los buenos que tienen que ser buenos, que tuvieron que ser buenos este año y tienen que ser mejores el próximo año? Esos somos cada uno de nosotros. No hay año bueno ni año malo. El que ha sido bueno, el que ha sido malo, somos nosotros y tenemos que cambiar. Es decir, la esperanza no está en que venga un año diferente, sino que yo cambie, que yo sea diferente, que yo le ponga todas las ganas y que enfrente todo lo que venga el próximo año, yo lo enfrente de una forma diferente. Lo que estoy diciendo ahora en palabras, tenemos ciertos ejemplos de cómo nosotros nos hemos dejado influenciar por la cultura, nos hemos dejado influenciar por otros personajes, por las generaciones pasadas, para hacer las cosas sin racionalizarlas, sin aceptarlas con la debida conciencia de por qué las hacemos. Nuestra vida, la historia del ser humano está trágicamente relacionada con esta forma de dejarnos llevar, de dejarnos ser influenciados por otras personas, por otros pensamientos. Y es simple recordar pequeños detalles como en las elecciones para determinado presidente, que como ocurrió aquí en nuestro país hace poco, que nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento de tal o cual candidato y como nos dejamos influenciar por él, podemos dar inclusive la vida por defenderlo. Y así ocurren tantas separaciones por peleas, porque yo defiendo a un candidato y esta otra persona defiende al otro. Y esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque cada uno nos hemos dejado influenciar por el pensamiento ajeno. La fiesta de fin de año es una de ellas que es una muestra de esa influencia que hemos permitido a lo largo de nuestras generaciones pasadas que nos hayan cambiado nuestra forma de ser y ahora hagamos cosillas que parecen bonitas, pero que no sabemos su origen. Y esta es precisamente la historia de la quema del año viejo.
La quema del año viejo viene de una costumbre originada en Guayaquil, al menos en nuestro país. Y esta quema del año viejo viene de una costumbre del hace algo más de un siglo. En la época colonial, como dice un libro de un autor ecuatoriano, Pérez Pimentel, Alfredo Pérez Pimentel, si no me equivoco, y voy a permitirme leer este relato, espero que no sea tan largo, acerca de la quema de los años viejos. ¿De dónde viene esta costumbre? Siempre es bueno saber de dónde vienen nuestras costumbres para saber qué estamos haciendo, pero no solo eso, sino cómo nos hemos dejado influenciar por pensamientos extraños. Durante la época colonial era costumbre que la gente se divirtiera en las fiestas religiosas que, por su número, solemnidad e importancia, constituían una de las principales ocupaciones del vecindario. En Ciudad Vieja, como le llamaban a Guayaquil, nadie se perdía de las ceremonias del 12 de febrero, día dedicado a la Virgen de la Candelaria o de la Luz. Celebraba en forma por demás ostentosa. Desde las 6 de la mañana había misas solemnes con la asistencia de 3 sacerdotes de la iglesia de la pura y limpia Concepción de María. Luego rezaban oraciones especiales y el templo no quedaba vacío en ningún momento hasta que bien entrada la tarde y las sombras anunciaban la noche, salía una inmensa procesión portando espermas encendidas por la calle ancha o Rocafuerte. Daba la vuelta por los numerosos callejones del vecindario y regresaba por el malecón con rezos y cantos. A las 9 se dispersaba la concurrencia entre gritos y estallidos de cohetería, quedando en el corazón de todos el grato recuerdo de que también ese año la Virgencita de la Candelaria o de la Luz había tenido lo suyo. Con la independencia se fue perdiendo esta vistosa costumbre y al final quedó relegada para que negros esclavos, pardos y mestizos bebieran el día de la Candelaria en los arrabales de la iglesia de la Concepción y propiamente en los terrenos aledaños de las quintas Pareja, Medina y Roditi, hasta que el incendio grande del 5 y 6 de octubre de 1896 arrasó la iglesia y el barrio. Y fíjense ahora esto. Allí se quemó la imagen de la Virgen que dice que era tan milagrosa como antigua, orgullo y ornato del puerto. Y como a nadie se le ocurrió reponerla, el terreno pasó al cuerpo de bomberos que lo había destinado para el local de la planta proveedora de agua. Recuerden que esta era la virgencita más milagrosa, pero sin embargo no se salvó del incendio. También era costumbre en Ciudad Vieja quemar al judío. El miércoles santo se realizaba la procesión morada, así llamada por el color de las ropas que anunciaban el duelo de los días siguientes. Partía el templo partía del templo de los dominicanos y tomaba por la calle ancha o Rocafuerte hacia el sur, atravesando los 3 esteros que existían en los contornos. Muchos caballeros entonaban cantos y letanías de un lejano sabor andaluz. Los más callaban reverencialmente y todos avanzaban a redoble de tambores con sus cajas destempladas en señal de pena y vergüenza. Al final de la calle ancha, intersección con la actual Roca, torcían hacia el malecón y de regreso se abrían en las casas de las ventanas y las señoras se asomaban de riguroso luto. Cuando todos llegaban a la plazoleta central de Ciudad Vieja, se colgaba del más corpulento árbol al judío del año. Como se llamaba un muñeco de trapo y acerrín con la cara pintarrajeada y comenzaba el auto de fe
o juicio, donde había de todo, desde los que hacían de corchetes o alguaciles, custodiando al muñeco para que no escape, hasta los impecables jueces que dictaban la condena, mientras la muchedumbre expectaba el sainete y oía los discursos bulliciosamente, pidiendo a gritos el castigo del culpable, que pronto ardía en la hoguera de leños, mientras la gente bailaba y brincaba en sus contornos, disfrutando de la luz y claridad del fuego. Esta quema era simbólica y anunciaba el triunfo de la religión católica el propio Jueves Santo o de dolor, por los padecimientos de nuestro Señor en el huerto de los olivos. Y era común en toda Europa. En Holanda la suplantaron con la quema del español, matando en efigie a Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, duque de Alba, gobernador que se portó muy malo con ellos en el siglo XVI. El judío del año se quemó en Guayaquil hasta bien entrado el siglo XX, cuando dejó de practicarse la quema por culpa de la migración europea, que no apreciaba debidamente esta muestra de dudoso gusto de nuestro folclore religioso. Entonces, nuevas ideas reemplazaron a las tradicionales y vino la quema de los muñecos del año o simplemente de los años viejos, como ahora se llaman y son igualmente de trapo y acerrín, con caretas que han reemplazado a las caras pintarrajeadas del antaño. Estos muñecos se queman a las 12 de la noche de cada 31 de diciembre, en medio del reventón de cohetes y camaretas y como seña de despedida de un año más que se va. De un tiempo a la presente han salido las llamadas viudas, hombres vestidos de mujer que se menean y pierden su hombría. Los simplones al verlas se ríen y las viudas se menean más. Y así, en este carnaval de sexo, las pandillas de ladronzuelos chinean a los más bobos en medio de la jarana. Por algo la intendencia ha tenido que prohibir a las viudas, que son no son folclor ni nada por el estilo, que en ese puerto de gente macha, los hombres son bravos y las mujeres más aún. Me refiero a las suegras. Claro, que las otras son femeninas, buenas y cariñosas. Pero no han faltado quienes digan que las quemas del año viejo se originaron durante los días de la peste de fiebre amarilla de 1842, cuando los médicos creían que lo mejor para destruir las miasmas deletéreas que provocaban enfermedades era disparar los cañones con balas de salva para que el olor a pólvora y el humo disipe las tales miasmas. Otros, en cambio, hablan de las fallas valencianas, monigotes gigantes rellenos de virutas, hojas y astillas de madera que se queman para el día de San José en marzo de cada año. Lo cierto es que ahora se queman muñecos en casi todos los países de Latinoamérica la noche del 31 de diciembre para recibir el año lleno de felicidad y esperanza. Este es un relato de un historiador guayaquileño de nombre Alfredo Pérez Pimentel. Y ahora yo voy a mostrar en imágenes lo que en realidad es el origen de esta fiesta. Veamos, comencemos aquí. En el antaño, los primeros años viejos que conocimos nosotros, se realizaban en la casa afuera, en la calle, en la acera, y para ello teníamos que ir a encontrar muchas ramas de eucalipto, se ponía una mesita allí y el viejo, un muñeco, un monigote de acerrín, vestido con alguna ropa vieja, y generalmente poníamos en la mesa una copa, una botella y alguna leyenda alusiva a alguien que nosotros hemos visto que se había portado mal durante el año, generalmente políticos. Esa era la tendencia de hablar acerca de los Va. políticos en cada uno de estos mensajes.
Como en el caso que está aquí, ¿no? Hay inclusive un testamento que supuestamente le hace hablar al viejo, dejando cosas buenas y malas de todo lo que ha ocurrido en el año. Pero ustedes pueden ver aquí estas palmeras y también estas ramas de eucaliptos. Esto era costumbre de ir a traer el eucalipto. Siempre hay afuera de la ciudad, en los lugares no tan lejanos, por allí hay siempre arbolitos de eucalipto y se traen las ramitas de eucalipto que se van secando durante la tarde y ya por la noche se les puede quemar. Como esto era lo que veíamos en la antigüedad, ¿no? Los pequeños años viejos parados en la acera de la casa y eran unas cabañas rústicas. Ahora, eh, aquí está un año viejo con su leyenda, etcétera, ¿no? Debajo de esa cabañita. Y ahora es un poco más moderno, ya hay una tarima en donde hay música y muñecos son un poco más estilizados y las leyendas hablan generalmente de algún acontecimiento que fue de notoriedad durante el año. Pero ¿de dónde viene todo esto? Si nosotros ponemos atención, hay una fiesta judía llamada la fiesta de las cabañas, en donde se construye una cabaña temporal con ramitas, ¿sí? Y se habita dentro de esta cabaña por 8 días. ¿Y cómo se habita dentro de esta cabaña por 8 días? Hay una mesita para comer, pero principalmente para discutir, para estudiar, para compartir allí momentos y también comida. Y desde luego la adornan bonito con lucecitas, etcétera. Pero básicamente los judíos están adentro, en una cabaña temporal, lo que se conoce como la fiesta de las enramadas. Y nosotros podemos ver aquí una de estas cabañas típicas, ¿eh? La mesita infaltable y los adornos. Y otro estilo de esta cabañita en donde es costumbre sentarse en la familia y comenzar a compartir gratos momentos allí. Aquí tenemos otra cabañita ya un poquito más cubierta con telitas, pero sigue estando arriba las ramas. ¿Cuál era la idea de las ramas? Las ramas es la idea de permitirnos cierta luz, cierta visibilidad para que podamos mirar al cielo y recordar que en esta vida nosotros somos temporales. ¿Sí? Estamos temporales habitando en una cabaña que es nuestro cuerpo y nosotros tenemos la imagen del universo infinito hacia arriba. Y esto, aquí siempre se realizaban los rezos, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado a los estudios de los judíos. Y ustedes pueden ver aquí cómo ahora ya está esto reemplazado no solo por las ramas, sino también por unos palitos que permiten cierta visibilidad hacia arriba. Entonces, hemos visto que existe una cierta similitud en, entre las cabañas que se realizan para colocar los años viejos, particularmente en los tiempos antiguos, y las cabañas de los judíos en la fiesta llamada de las cabañas. Como hemos dicho, la fiesta de la quema de los años viejos tiene el origen en la quema del judío. Es decir, a nosotros nos metieron en la cabeza desde hace 2000 años que hubo un judío que le traicionó a Jesús y justamente ese judío se llamaba Judas. En el hebreo, Judas es Yehudá o de la tribu de Judá. Este judío que le traicionó al otro judío Jesús, tan traidor era que había que matarle. Entonces se convirtió en el elemento fundamental de odio hacia toda una raza, hacia todo un pueblo, el pueblo de los judíos,
se convirtió en la forma más antisemítica, es decir, en la forma más odiosa en contra del pueblo judío. Había que perseguirlo. Es decir, desde hace 2000 años, en forma de supuestos, a los supuestos cristianos que Constantino les perseguía, y a lo largo de toda la historia nosotros vemos las innumerables guerras religiosas que culminaron con el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler. Y nos resulta increíble ahora mirándole nosotros, pobres judíos, etcétera, cómo fueron perseguidos durante toda la historia. ¿Cómo pudo ser posible que un hombre que fue Hitler, que tuvo inclusive cierta relación con los judíos, él era un infaltable comprador de unas ciertas pinturas de otro judío y a él mismo, perdón, a él mismo le compraba un judío porque Hitler fue un buen pintor y tenía un gran cliente judío que le vendía las pinturas a él. Pero lamentablemente la historia hizo que este personaje ascendiera al poder y con su discurso fuera capaz de transformar la mentalidad de millones de soldados y de millones de personas que en Europa estuvieron bajo el control y el dominio de Hitler, con una sola y única mentalidad, la de conquistar todos los países y someterlos y de llevarlos a la muerte a todos los judíos que habitaron allí. ¿Cómo pudo una idea de este calibre calar desde una persona a todo un pueblo muy grande, a un ejército grande? Porque en realidad dentro de nosotros hay un pensamiento, una forma de ser latente que de alguna forma está escondido allí. Es decir, hay un personaje escondido, siempre hay un personaje bueno escondido dentro de nosotros, pero también hay un personaje malo escondido de nosotros. Y estos dos personajes en realidad son varias facetas, como hemos visto a lo largo de nuestro estudio. Estos personajes son conquistables. Solo hace falta que alguna persona con un buen discurso pueda venir a convencernos y a veces, como somos facilistas, nosotros creemos los que nos dicen sin razonar, sin pensar, sin poner nuestro interés en las cosas, aceptamos lo que otros nos dicen y nos dejamos llevar por estos vientos malvados en algunos casos, como el caso de Hitler, y colaboramos con ese mal y nos vamos en contra de un pueblo, como en el caso de los judíos. Si estuvo bien, estuvo mal, es otra cosa, pero está mal que a un pueblo hayan tratado de eliminarlo por el simple hecho de ser judío. Esto, como digo, a veces en nosotros aquí aparece, está latente, en cada uno de nosotros. Es suficiente que tengamos que enfrentarnos a una circunstancia extrema para que de adentro aflore ese ser dormido, que puede ser bueno, que puede ser malo, puede ser un héroe, puede ser un malvado, un criminal, pero solo depende un poco de quién tenga ese don de convencimiento para que nosotros podamos transformarnos. Generalmente ese héroe no necesita un discurso, sino que en una circunstancia extrema, si nosotros nos enfrentamos a algo extremo y vemos que es necesaria nuestra acción en una circunstancia determinada, podemos poner este ser heroico que habita dentro de nosotros y esforzarnos en realizar un acto heroico.
Pero en la misma forma, es posible que en una circunstancia que nosotros, si somos llevados al extremo, pueda aflorar de nosotros ese malo, ese malvado, ese criminal, ese ladrón, quién sabe. Y ahora entonces, ¿qué debemos hacer? El año viejo es esta muestra de que nosotros somos influenciables, que a veces esperamos del exterior para cambiar y esperamos que el próximo año nuevo sea bueno. Pero en realidad, estas costumbres, ahora disfrazadas de mucho antisemitismo a lo largo de los siglos, tenemos que concientizarlas para dejarlas atrás, todas estas ideas. Y si lo hacemos, por lo menos seamos capaces de rectificar estos actos, de que en nuestra mente ya no sea la quema de un judío, sino que estemos fervientemente de corazón poniendo nuestro esfuerzo para hacer que este próximo año no sea el año bueno que tenga que venir, sino que sea nosotros, cada uno de nosotros, seamos buenos, porque inclusive nos conviene a nosotros mismos. Porque al ser nosotros buenos, vamos a tener paz interior. Y esa paz interior nos va a dar la armonía necesaria para que la funcionalidad nuestra, de todos nuestros órganos, pueda existir una armonía, que es lo que finalmente la Biblia llama, y en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Es decir, no se trata de religión, no se trata de un Dios que está afuera, que tiene que ser uno. Se trata de el creador interno nuestro que habita en nosotros esas facultades intelectuales y emocionales que tienen que unificarse. Y entonces la Biblia dice, y en aquel día, Él será uno y uno su nombre. Es decir, que aprendamos de hoy en adelante que este próximo año no sea el año, sino seamos nosotros los que cambiemos, vayamos unificándonos por que a nosotros mismos nos conviene, porque si nosotros comenzamos a unificarnos y a tener armonía interior, lo primero que va a ocurrir es de que las enfermedades van a comenzar a repararse. Vamos a comenzar a autosanarnos con esta paz interior. Y si nosotros somos personas ya rectificadas, unificadas, y ya vamos a lograr tener paz y armonía interior, entonces esta paz y armonía interior va a poder manifestarse hacia afuera, va a poder manifestarse hacia mi entorno inmediato y de allí va a poder replicarse hacia los demás. Este debe ser la principal razón de conocer estos caminos inescrutables que están escritos en la Biblia. La Biblia tiene que ser entendida, tiene que ser vista hacia adentro de cada uno de nosotros. No tenemos que estar esperando que si aparece el 666 en tal o cual personaje afuera. No tenemos que estar esperando de ningún caballo que aparezca en ninguna parte. Tenemos que esos caballos que representan nuestros impulsos aprendan a ser dominados por nuestra inteligencia. Eso representan los caballos. Los caballos son nuestros impulsos que si los comenzamos a dominar, nos sirven y nos sirven para mucho. Nos llevan a lugares lejanos y comienzan a ser proezas de las que nos podemos sentir orgullosos. Entonces, inclusive todos esos libros trágicos y terribles que hablan de un final horrible para la humanidad, por el contrario, son
o tienen que ser vistos de una forma diferente para que nosotros podamos ver que el mundo interno nuestro es hermoso, que si lo miramos de una forma diferente, como dice el mismo Apocalipsis, dice, bienaventurado aquel que lee las palabras de este libro, las guarda, porque el tiempo está cerca. Y también habla de que el que tiene sabiduría y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Es decir, dentro de todos estos enigmas de un libro que parece ser el final del mundo, existen las más grandes visiones que son sabiduría para nosotros. Es decir, no tenemos que mirar, esperar que un año nuevo cambie y que no tenemos que esperar ningún fin del mundo ni cosa por el estilo, sino que tenemos que ver todos estos procesos en beneficio propio de cada uno de nosotros, porque todas estas cosas ocurren en nuestra propia interioridad. Por tanto, este final del año 2023 es un año solar, que sea una fiesta más para la autorreflexión, para la autotransformación. No para esperar que cambie el año, sino para que nosotros pongamos de parte de cada una nuestra por el bien de nosotros mismos y por el bien de la humanidad. Un feliz y bendecido año 2023 para todos quienes nos están mirando en este espacio. Bendiciones.